De todas las cadenas que atan al ser humano, la más poderosa y terrible de todas es el dinero. Tal objeto es la evidencia de la locura colectiva que padece nuestra sociedad sin darse cuenta. ¿Cómo es posible que un simple trozo de papel sea el eje principal por el que giran nuestras vidas? Desde cuando el dinero se convirtió en la cima de la montaña en vez de ser un simple medio para alcanzar la cima. ¿Por qué nuestra libertad está condicionada por el valor monetario que poseemos? ¿Por qué solo una minoría puede disfrutar de vastas riquezas, viviendo sin preocupaciones mientras que la mayor parte de la sociedad tiene que batirse en un duelo diario contra la pobreza? Para averiguar la respuesta a estos interrogantes debemos entender primero cómo fue que surgió este objeto de dominio global. Hace 10.000 años durante el Neolítico, la sociedad humana pasó de ser un conjunto de simples nómadas cazadores a ser una sociedad productora de bienes y servicios. Aparecen la agricultura, la ganadería y la cerámica. El hombre comienza a darle una especial importancia a los objetos y la manera de obtenerlos. Se fabrican herramientas y se cambian por pieles de animal, se cultivan semillas y se cambian por collares. La mano del Homo sapiens da luz al trueque y con él establece el llamado mercado. No obstante, este sistema sufriría cierta turbulencia, porque, al ser el hombre quien le atribuía el valor a las cosas, el valor era una cosa subjetiva y no había un modelo estándar para poder determinar el valor real del objeto. Este problema pareció solucionarse con la explotación de la metalurgia, al usar pequeños trebejos de oro, cobre y plata para simbolizar el valor de la mercancía y así tener unidades de medida como base para el trueque. De todos los metales, es el oro el que tiene mayor auge, así que las personas deciden llevarlo para cambiarlo por la mercancía que necesitan. El nuevo sistema funcionaba. No obstante, durante el siglo XVI, las personas empezaron a cansarse de llevar manotadas de oro, especialmente por su peso. Alguien entonces tuvo la idea de darle a guardar el oro a su amigo el orfebre, quien había hecho una caja fuerte. Como voto de confianza, el orfebre emitió un papel escrito a su amigo en el cual se leía la cantidad de oro depositada, el nombre del propietario y la firma del orfebre. De esta manera estalla una nueva modalidad de comercio. Las personas comenzaron a guardar sus unidades de oro en las cajas que labraban los orfebres y estos a cambio, les daban una nota que simbolizaba el valor depositado. Estas nuevas notas se volvieron muy populares debido a su facilidad de manejo, era mucho más práctico llevar un trozo de papel que llevar a todas partes una pesada bolsa llena de oro. Cuando la gente deseaba recoger el oro simplemente llegaban donde el orfebre y con su nota, el tesoro era reclamado. Pronto el mercado estaba inundado con noticas de papel que llevaban varios números escritos encima. Las personas los cambiaban por mercancías que necesitaban y el receptor de la nota a su vez, se la cambiaba al orfebre por oro. La economía era extraordinaria. La sociedad prosperaba. Desgraciadamente el fallo del nuevo sistema de intercambio salió a flote. Al ser un medio de transacción sencillo, los papeles del oro empezaron a desplazar al oro real, dado que en muy pocas ocasiones las personas iban a retirar su dorado botín guardado en la caja del orfebre. Aprovechando esta situación, al orfebre se le ocurrió la idea de escribir notas por oro que realmente no poseía en la caja y a transaccionar con ellas. La gente no desconfiaba, sabían que los orfebres eran los guardianes del oro. Todos tenían depositados sus valores en la seguridad de una caja fuerte y solo bastaba con ir allí para reclamar lo que les pertenecía. Grandísimo error. Los orfebres no solo atiborraron el mercado con papelitos numerados sin valor real, sino que además decidieron prestarlos a la gente a cambio de que las personas les devolvieran el oro con intereses. Como la nueva deuda había sido creada a partir de la nada, se creó un agujero en la economía que hizo de la sociedad un modelo totalmente dependiente de aquel trozo de papel. Los ojos del mundo vieron cómo las piezas de oro eran reemplazadas por un dinero que realmente no valía nada. Cómo los orfebres se volvían ricos de la noche a la mañana. Cómo poco a poco se extendía una red de deuda que parecía no menguar nunca. Cómo los invisibles grilletes monetarios encadenaban las manos sin que nadie se diera cuenta del fraude. Así es como nació el sistema bancario. En un discurso de ceremonia de graduación, Sir Josiah Stamp, economista y director del Banco de Inglaterra entre 1928 y 1941, dijo lo siguiente: el sistema bancario moderno crea dinero de la nada. El proceso es quizás el juego de manos más asombroso que se haya inventado jamás. La banca fue concebida en la iniquidad y nació en pecado. Los banqueros son dueños de la tierra.
Quítensela, dejándoles el poder de crear dinero, y con el trazo de un bolígrafo crearán suficiente dinero para comprársela de nuevo. Quítenles este enorme poder y todas las grandes fortunas como la mía desaparecerán, y ellos también deberían desaparecer. Para entonces, este sería un mundo mejor y más feliz en el que vivir. Pero si ustedes quieren continuar siendo esclavos de los bancos y pagar el coste de su propia esclavitud, entonces dejen a los bancos seguir creando dinero y controlando el crédito. ¿Te has preguntado por qué existe tanta pobreza? Bueno, la respuesta es simple. Nuestro actual sistema económico es un completo fraude creado para beneficiar al monopolio banquero. Pero exactamente ¿cómo funciona el fraude? Durante el siglo XIX el comercio se movía mediante el patrón de oro. Las personas poseían sus reservas de oro y podían cambiarlas por billetes. Luego de la Primera Guerra Mundial se impuso el dinero fiduciario, es decir, papel moneda que no está respaldado por ningún metal. Aquí es donde empieza el problema. Al no estar respaldado por oro, plata o cualquier otro metal, el banco puede hacer exactamente lo mismo que realizaba el orfebre en otrora tiempo. Crear dinero que en realidad no posee y prestarlo con interés. Si hiciéramos una analogía simple, el equivalente a esta acción sería que yo, siendo el propietario de una cubeta con 10 huevos, prestara 20 vales por un pollo cada uno a cambio de que me devolvieran 2 pollos por vale. Pero los pollos aún no han nacido. Ahora, si a eso le sumamos el hecho de que los huevos no son míos sino que un amigo me los dio a guardar, es obvio que estoy cometiendo literalmente un robo. En una entrevista con el alcalde de Vancouver Gary McGeer, Graham Towers, director del Banco Central de Canadá entre 1934 y 1935, dijo lo siguiente. El proceso de fabricación del dinero consiste en hacer una entrada de puño y letra o a máquina de escribir en una tarjeta en un libro. Eso es todo. Cada vez que un banco hace un préstamo, el nuevo dinero bancario es creado, los nuevos depósitos, es dinero a estrenar. A grosso modo, todo el nuevo dinero sale de un banco bajo la forma de préstamos. Como los préstamos son deudas, luego bajo el actual sistema todo el dinero es deuda. El valor del dinero fiduciario es una ilusión, el único objeto de respaldo que posee es la deuda. Cuando un banco te presta X cantidad de dinero con interés, ese dinero no es realmente suyo sino es dinero de las personas que lo depositan en él. Cuando le agrega un interés a tu préstamo, ese dinero aún no ha sido impreso por ninguna institución, por lo tanto los futuros billetes que saldrán a circulación ya se deben. Como la cantidad de deuda será siempre mayor al dinero que poseen las personas, la balanza económica estará siempre inclinada hacia quienes generan la deuda. Como consecuencia, una persona tiene que esforzarse a conseguir cada vez más dinero para cubrir un enorme agujero creado de la nada y que se ensancha desproporcionalmente con el paso del tiempo. Esclavitud y pobreza son el resultado final. No en vano Henry Ford dijo en una ocasión, si la gente supiera cómo funciona el sistema financiero y la banca, habría una revolución antes del amanecer. Pero, ¿cómo es posible que los bancos, no solo presten dinero que no es suyo sino que además le agreguen un interés que no existe? Esto es posible gracias a la ley de reserva fraccionaria que funciona de la siguiente manera. Supongamos que una persona llega a una ciudad con $1000 en el bolsillo. Esa persona deposita sus $1000 en el banco. Hay que saber que existe un reglamento federal, según el cual los bancos pueden prestar una fracción, es decir, una parte del dinero que la gente les deja en depósito. A los bancos se les permite que presten hasta 90% del dinero que la gente les deja en depósito. Dado que los bancos guardan como reserva solo una fracción del dinero que la gente les deja en depósito, esa cantidad se denomina reserva bancaria fraccional. Dado que cualquier banco puede prestar hasta un máximo de 90% de sus depósitos, el banco de nuestro ejemplo se las arreglará para encontrar a alguien deseoso de que le presten $900. Este prestatario, una vez obtenido el préstamo, se gasta dicho dinero entregándoselo a otras personas, quizás a su contador, quien, a su vez, lo deposita en un banco. Puede tratarse del mismo banco o de uno diferente, pero eso no cambia de ninguna manera el sentido de esta historia. Con ese nuevo depósito, el banco tiene otros $900 en su haber, y con suma rapidez encuentra a otra persona deseosa de pedir prestado el 90% de esa cantidad, es decir, $810.
Y la historia sigue su curso de la misma manera hasta que nos encontramos con que el depósito original de $1,000 ha engordado hasta un total de 10,000. En primer lugar, el banco tiene $1,000 en reserva y existe una nueva deuda de $9,000. Vale la pena señalar que si todas y cada una de las personas que han depositado esos $10,000 en el banco tratasen de sacarlos al mismo tiempo, el banco no podría dárselos, puesto que no los tiene. El banco únicamente tiene $1,000 en reserva, ni uno más. Viviendo dependiente de un fraudulento sistema monetario, la humanidad ha visto su libertad aplastada, su mentalidad moldeada de acuerdo a las normas de la Matrix. Y esto no es producto del azar. Es parte de una gran conjura que lo abarca todo y que ha subsistido desde el inicio de la civilización. Los mismos que impusieron los gobiernos y fabricaron las instituciones religiosas, los mismos que controlan los medios de comunicación, la salud y la educación, son los mismos que forjaron estas cadenas de oro. Familias ultrapoderosas como los Rothschild, los Rockefeller y los Morgan fueron quienes establecieron la Reserva Federal en 1913 y a través de ella manejan toda la banca mundial. Sus extensas fortunas han sido amasadas a base de sangre y engaño, pues son ellos quienes manejan también la industria armamentista. Al ser dueños asimismo de la televisión, la prensa y la radio, pueden utilizar su influencia mediática para hacer que dos naciones entren en guerra para luego vender armas a ambos bandos. Una vez la devastación y el caos hayan hecho nido, utilizan los préstamos bancarios para hacer endeudar a los estados afectados con la supuesta intención de subsanar los estragos del conflicto bélico. Esto no es una simple teoría de conspiración, es un hecho nefasto. En el 2004 John Perkins publicó un libro autobiográfico titulado Confesiones de un sicario económico donde explica sin censura cómo funciona este sistema. Él define a los sicarios económicos como profesionales altamente remunerados que le tienden trampas de billones de dólares a los países del mundo. Sus herramientas de trabajo son reportes financieros fraudulentos, manipulación de elecciones, sobornos, extorsiones, sexo y asesinatos. Dichos sujetos estarían conectados a grupos de espionaje y agencias secretas, reclutados con el fin de corromper los gobiernos y expandir el imperio de las familias dominantes que pertenecen a hermandades secretas como el Club Bilderberg, el Comité de los 300, la francmasonería, el Club de Roma, Skull and Bones, entre otras. Las guerras son el rentable negocio a través del cual la élite devora la riqueza de los países. La Primera Guerra Mundial, por ejemplo, que dejó aproximadamente 9 millones de muertos, 20 millones de heridos y 34 millones de mutilados, costó alrededor de 30 billones de dólares que fueron pedidos con interés a la Reserva Federal. John D. Rockefeller, influyente banquero y político de la época, ganó cerca de 200 millones de dólares. Es curioso también que estas guerras aparezcan planificadas 40 años antes de que estallara la Primera Guerra Mundial, en unas cartas escritas por el político italiano Giuseppe Mazzini enviadas al general Albert Pike, ambos miembros de la francmasonería y la Orden de los Illuminati. Durante la Segunda Guerra Mundial, la industria química E.J. Farben se alió con la petrolera Standard Oil Company manejada por los Rockefeller y la multinacional química DuPont manejada por la familia DuPont, miembros del linaje de los Illuminati, para financiar el ejército nazi. Por otro lado, al consorcio también se había unido el Banking Corp de Nueva York, un banco que financiaba a Hitler y lavaba dinero nazi y además era manejado por Prescott Bush, abuelo del expresidente George Bush y miembro de la hermandad secreta Skull and Bones. Durante la guerra de Vietnam, los Rockefeller ayudaron a financiar la Unión Soviética para vender armas a ambos bandos de la guerra. Y es también curioso que la familia Rothschild hubiera influido para crear el Estado de Israel, hecho que desencadenó finalmente en el horrible conflicto bélico de Medio Oriente. La constante desinformación por parte de las cadenas noticiosas y su bombardeo de miedo al subconsciente, especialmente el miedo a la pobreza, dejan a la humanidad en un grave estado de esclavitud y manipulación. Si a esto se le suma el hecho de que el monstruo televisivo utiliza la publicidad como un arte para engañar y hacer que las personas compren cosas con la promesa de ser felices, entonces es evidente por qué nuestro mundo padece terriblemente. La Matrix droga a la mente de las personas con el materialismo y el culto al lujo, así es como un individuo pasa su vida encadenado a un trabajo monótono que en la mayoría de casos detesta, solo por adquirir bienes y más bienes. Somos igual que un hámster corriendo en una rueda, yendo hacia ningún lugar.
Creemos que el sentido de la existencia es tener un título educativo, trabajar, comprar, ver la televisión, comprar, trabajar y así sucesivamente como si los días fueran fotocopias. Luego llega el momento de la muerte y nos damos cuenta tarde, que la vida era para vivir y no para sobrevivir. Era para aprender y no para llenarnos de lujos. Era para evolucionar espiritualmente y no para vivir encerrado en la burbuja de la sociedad. Así que antes de que el último grano en el reloj de arena caiga, es menester preguntarse ¿realmente soy libre? ¿Hago lo que me gusta por amor o solo vivo para conseguir un trozo de papel? ¿Soy feliz? What makes you itch? What sort of a situation would you like? Let's suppose, I do this often in vocational guidance of students. They come to me and say, well, we're getting out of college and we haven't the faintest idea what we want to do. So I always ask the question, what would you like to do if money were no object? How would you really enjoy spending your life? Well, it's so amazing. As a result of our kind of educational system, crowds of students say, well, we'd like to be painters, we'd like to be poets, we'd like to be writers, but as everybody knows, you can't earn any money that way. Or another person says, well, I'd like to live an out-of-doors life and ride horses. I say, do you want to teach in a riding school? Let's go through with it. What do you want to do? When we finally got down to something which the individual says he really wants to do, I will say to him, you do that. And forget the money. Because if you say that getting the money is the most important thing, you will spend your life completely wasting your time. You'll be doing things you don't like doing in order to go on living, that is, to go on doing things you don't like doing, which is stupid. Better to have a short life that is full of what you like doing than a long life spent in a miserable way. And after all, if you do really like what you're doing, it doesn't matter what it is, you can eventually turn it, you could eventually become a master of it. The only way to become a master of something is to be really with it. And then you'll be able to get a good fee for whatever it is. So don't worry too much. Somebody's interested in everything. And anything you can be interested in, you'll find others are. But it's absolutely stupid to spend your time doing things you don't like in order to go on spending things you don't like, doing things you don't like, and to teach your children to follow in the same track. See, what we're doing is we're bringing up children and educating them to live the same sort of lives we're living, in order that they may justify themselves and find satisfaction in life by bringing up their children, to bring up their children to do the same thing, so it's all retch and no vomit. It never gets there. And so, therefore, it's so important to consider this question: what do I desire?